Si crees que el poder de Dios es exclusividad de hombres de traje con grandes diplomas de teología, prepárate para que tu mente dé un vuelco total. La mayor pesadilla del infierno en el siglo XIX no fue un pastor famoso, fue una ama de casa enferma y rechazada. Cuando esta mujer montaba su carpa, la gloria descendía tan pesada que reporteros, ateos y médicos escépticos caían tiesos al suelo, completamente paralizados por días. La ciencia colapsó tratando de explicarlo. Clavaban agujas gruesas en los cuerpos caídos, forzaban productos químicos y nadie sentía absolutamente nada. Pandillas de asesinos armados intentaron matarla, pero se congelaron de terror solo con un grito de ella. Si tienes el valor de ver lo que sucede cuando el Espíritu Santo decide usar a una mujer que no tiene nada más que perder, no quites los ojos de la pantalla. Conoce a Maria Woodworth Etter. El infierno comete un error fatal cuando decide aplastar a la persona equivocada. La historia de la iglesia moderna adora celebrar a hombres de traje y corbata, pero oculta que los cimientos del avivamiento pentecostal fueron clavados en la tierra por las manos callosas de una mujer quebrantada, que perdió casi todo lo que amaba antes de ganar el mundo para Cristo. Si crees que sabes lo que es el poder del Espíritu Santo, prepárate para que tu teología dé un vuelco total. Su nombre era Maria Beulah Underwood, eternizada como Maria Woodworth Etter, la temida abuela del movimiento pentecostal. Su jornada no comenzó en grandes seminarios o en cunas de oro, sino en el valle de sombra de muerte, forjada a hierro, fuego y lágrimas inagotables. Nacida en el año 1844, en una cabaña miserable y olvidada en New Lisbon, en el estado de Ohio, María conoció la crueldad de la vida antes incluso de entender lo que era la infancia. Creció envuelta en una pobreza extrema, trabajando arduamente desde sus primeros pasos. Su padre, aunque era un hombre de corazón bondadoso, estaba trágicamente consumido por el alcoholismo. El destino asestó el primer golpe letal cuando María tenía solo 11 años. Su padre cayó muerto en los campos, víctima de una insolación fulminante. Sin proveedor y con el hambre llamando a la puerta de forma impiedosa, la infancia de María y de sus hermanas fue brutalmente robada. Fueron enviadas a trabajar como empleadas domésticas en casas de extraños, limpiando el suelo y soportando la humillación solo para tener que comer. Pero el cielo ya vigilaba a aquella huérfana. A los 13 años, en 1857, entró en una reunión de avivamiento y su alma chocó de frente con el Salvador. Al bajar a las aguas para ser bautizada, el mundo natural cedió espacio al sobrenatural por primera vez en su historia. Testigos oculares de aquella época relataron, asombrados, que vieron una gran y cegadora luz descender físicamente del cielo y brillar sobre el cuerpo de aquella niña en el momento exacto del bautismo. Era la marca de la gloria, el sello de un llamado que las tinieblas pasarían décadas intentando destruir. Pero la forja del dolor apenas se estaba calentando. En 1863, buscando construir una familia y un nuevo comienzo, se casó con Philo Harrison Woodworth. Philo era un veterano de la sangrienta Guerra Civil Americana, un hombre que regresó de los campos de batalla cargando traumas psicológicos profundos, lo que hoy diagnosticamos como trastorno de estrés postraumático. Además del peso mental, Philo poseía una espiritualidad extremadamente superficial, incapaz de comprender el hambre de Dios que ardía en su esposa. Lo que debía ser un refugio se convirtió en el escenario de su mayor y más sombría pesadilla. María quedó embarazada y dio a luz a 6 hijos,
y en un guión de dolor ininterrumpido que enloquecería a cualquier ser humano común, la tragedia invadió su casa repetidas veces. La enfermedad, implacable y silenciosa, se llevó la vida de 5 de sus 6 hijos, aún en la primera infancia. Ella tuvo que construir 5 pequeños ataúdes. Tuvo que cavar 5 pequeñas tumbas. El luto desgarró su pecho con una violencia indescriptible, drenando cada gota de su voluntad de vivir. El peso de la depresión y la tristeza fue tan aplastante que su propio cuerpo físico colapsó totalmente, arrojándola a un lecho de enfermedad grave, al borde de la muerte. Y fue exactamente allí, en el fondo de ese pozo de tinieblas, sin fuerzas para respirar y con el alma hecha añicos, que el llamado innegociable del Dios Todopoderoso resonó dentro de su habitación. Dios le ordenó que se levantara y predicara el Evangelio. La mente racional de María gritó en protesta, y ella se resistió durante años. Sus excusas eran las más lógicas y perfectas que alguien podría darle al Creador. Primero, era una mujer. Y en la sociedad hipócrita del siglo XIX, las mujeres predicadoras eran duramente rechazadas, ridiculizadas y no tenían voz. Segundo, no tenía ninguna educación formal, habiendo asistido apenas a la escuela debido a su infancia de trabajo esclavo. Y tercero, estaba dominada por lo que llamaba espíritu de miedo al hombre, una timidez tan extrema que la paralizaba ante cualquier público. Pero el Espíritu Santo no acepta excusas de quien fue predestinado para encabezar ejércitos. Para aniquilar su miedo y su ignorancia, Dios arrebató la mente de aquella ama de casa enferma en 3 visiones sobrenaturales y abrumadoras. En la primera visión, se vio en medio de un vasto e infinito campo de trigo. Las espigas estaban maduras y comenzaban a caer pesadamente al suelo. La voz de Dios tronó en su espíritu, revelando que aquellas espigas eran almas y que multitudes caerían bajo el poder de Dios a través de su ministerio. María aún intentó retroceder, argumentando entre llantos que no conocía las Escrituras para poder enseñar a nadie. Fue entonces cuando la segunda visión la cayó. Vio una Biblia abierta materializarse sobrenaturalmente en la pared de su cuarto, emanando la gloria brillante y pura de Dios. Al fijar los ojos en aquellas páginas de luz, María recibió instantáneamente, de forma inexplicable y milagrosa, el entendimiento de las Escrituras. La ignorancia humana fue reemplazada por la sabiduría divina en un milisegundo. Pero lo que finalmente rompió las cadenas de su cobardía fue la tercera visión. El suelo se abrió ante ella y contempló un pozo sin fondo, un abismo infernal, oscuro y aterrorizante. Para su desesperación absoluta, vio a miles de personas caminando ciegas, cayendo una tras otra hacia la condenación eterna. Los gritos de aquellas almas desgarraron su espíritu. Aquella visión destruyó completamente su miedo al juicio humano. ¿Qué importancia tenía la opinión de los hombres si marchaban con los ojos vendados hacia el fuego? Quebrantada y rendida, María hizo un pacto de sangre con Dios. Si el Señor sanaba su salud destruida, ella se levantaría de aquella cama y predicaría el Evangelio hasta que sus pulmones se detuvieran. Dios aceptó el trato. Sanada de forma milagrosa, recibió su primera y peligrosa designación ministerial. No fue en un púlpito de madera pulida para personas refinadas, sino en un lugar tan hostil, violento y endurecido por el pecado, que era apodado en la región como la Cueva del Diablo. Ministros experimentados y hombres letrados ya habían intentado predicar allí,
y fracasaron miserablemente, huyendo intimidados. María, armada solo con su dolor sanado y la furia del Espíritu Santo, entró en aquel lugar. Durante 3 días y 3 noches, predicó la palabra y clamó con una oración tan ferviente, tan desgarrada de agonía por las almas, que los cielos finalmente cedieron. El poder de Dios cayó como una bomba sobre la cueva del diablo, resultando en la salvación repentina de cientos de pecadores endurecidos y en la fundación inmediata de una iglesia pujante. El pacto estaba sellado. La mujer frágil había quedado atrás en el lecho de muerte. La general del avivamiento acababa de desenvainar su espada. Cuando María Woodworth Etter emergió de la cueva del diablo, cargando los despojos de su primera y violenta batalla espiritual, el infierno entero entró en estado de alerta máxima. Ya no era una ama de casa enlutada, escondida en el interior, se había transformado en un arma de destrucción masiva contra el reino de las tinieblas. Su fama comenzó a extenderse como un incendio incontrolable por las llanuras americanas, y pronto fue mundialmente conocida por un título que aterrorizaba a la religiosidad tibia de la época: la evangelista del trance. Dondequiera que levantara su desgastada carpa de lona, un fenómeno espiritual absolutamente inexplicable para la mente humana se apoderaba de la atmósfera. No eran solo cultos avivados o reuniones ruidosas, era la invasión literal y pesada de la eternidad en el espacio y el tiempo. Durante sus predicaciones, el peso de la gloria de Dios descendía de forma tan brutal y tangible que las personas, creyentes fervorosos, ateos convictos e incluso curiosos burlones, caían súbitamente al suelo, totalmente paralizadas. Se quedaban inmóviles como estatuas de mármol, con los ojos abiertos de par en par hacia la nada, incapaces de mover un solo músculo por horas, y en algunos casos, por días enteros. La ciencia colapsó intentando desenmascarar el ministerio de aquella mujer. Médicos escépticos, psiquiatras y reporteros de periódicos subían a los púlpitos armados con agujas afiladas y frascos de sales aromáticas fortísimas. Pinchaban la piel de los cuerpos inmovilizados y forzaban los productos químicos agresivos en sus narices, pero el resultado era siempre un fracaso humillante para la medicina. Los cuerpos estaban completamente insensibles al dolor humano, encerrados en una dimensión de gloria, donde la biología perdía completamente su jurisdicción. Al despertar de esos trances profundos, las personas relataban haber tenido visiones vívidas, celestiales, y a veces visiones aterrorizantes del propio abismo infernal, levantándose del polvo con lágrimas de arrepentimiento y entregando sus vidas a Cristo inmediatamente. La autoridad profética y apostólica que reposaba sobre los hombros de María generaba milagros que parecían arrancados directamente de las páginas antiguas del libro de los Hechos. Multitudes colosales, llegando a la impresionante cifra de 25,000 personas por reunión, se amontonaban en campos abiertos, solo para presenciar cómo el imposible se convertía en una rutina diaria. En uno de esos cultos masivos, una niña que había nacido completamente sorda y muda sintió el poder de Dios atravesar su frágil cuerpo. Sus oídos fueron abiertos por el Espíritu Santo y por primera vez en su vida su voz resonó públicamente, cantando alabanzas a todo pulmón ante una multitud en shock absoluto. Pero el caos diabólico también intentaba invadir sus carpas a través de la posesión y la locura. Existe el relato asombroso del niño perro. Un niño, con la mente totalmente fragmentada tras el trauma horrible de haber sido encerrado con perros salvajes, desarrolló una condición demoníaca bizarra.
comenzó a actuar exactamente como un perro rabioso. Invadió la reunión de María ladrando furiosamente, gruñendo y gateando en 4 patas por el suelo, llegando al extremo de clavar los dientes en la lona gruesa de la carpa para rasgarla. Cualquier líder religioso de la actualidad llamaría a la seguridad, a la policía o lo expulsaría. Pero María bajó del púlpito movida por una compasión feroz. Impuso sus manos callosas sobre la cabeza de aquel niño atormentado. Ordenó la liberación con autoridad suprema. Y la mente del niño fue instantánea y perfectamente restaurada. Se levantó sanado, lúcido, y en ese mismo instante fue lleno del Espíritu Santo. Dicen las leyendas más impresionantes que circulaban de boca en boca en las antiguas ciudades por donde pasaba, que intentar burlarse de la unción de María, Woodworth Etter, era coquetear peligrosamente con la propia muerte o con el juicio inmediato de los cielos. Dicen que, en una noche fría, un grupo de jóvenes bajó por una carretera en un trineo, riendo a carcajadas, blasfemando y burlándose de los famosos trances que ocurrían en el campamento de la evangelista. En medio del trayecto, camino al culto, el poder de Dios los interceptó físicamente. Todos los jóvenes en el trineo cayeron bajo la unción de forma violenta y simultánea, perdiendo el control de sus propios cuerpos, y tuvieron que ser llevados de vuelta a sus casas, apilados unos sobre otros, tiesos y paralizados como bloques de hielo. En otro episodio folclórico del avivamiento, dicen que un hombre anciano, muy rico e inflado de orgullo carnal, decidió subir a la plataforma de la carpa solo para investigar y demostrar a la audiencia que todo aquello no era más que un truco barato de magnetismo. Tan pronto como sus zapatos caros tocaron el estrado de madera sagrado, el poder de Dios lo atrapó como cemento fresco. Las suelas de sus zapatos quedaron literalmente pegadas al suelo de madera por 2 horas ininterrumpidas. No podía dar un paso ni hacia adelante ni hacia atrás, sudando frío ante la multitud. El terror de Dios pulverizó su arrogancia y entregó su alma orgullosa a Jesús allí mismo, entre lágrimas. Y el poder abrumador no se restringía al público. Dicen que durante una campaña monumental en la ciudad de St. Louis, la propia María fue noqueada por la gloria indescriptible que predicaba. Entró en un trance profundo en medio del púlpito, con los brazos en alto, que duró exactamente 3 días y 3 noches. Su cuerpo vivo se convirtió en una atracción para médicos atónitos que la examinaban implacablemente. Cuando su espíritu finalmente regresó al control del cuerpo carnal, 72 horas después, abrió la boca y simplemente continuó la predicación, concluyendo exactamente la misma frase que había dejado a medias días antes, relatando las maravillas insondables que había presenciado en la sala del trono del cielo. Pero una mujer que arrastra el cielo a la tierra con tanta fuerza, también atrae la furia sanguinaria y cobarde de las huestes infernales. Su ministerio estuvo rodeado de una violencia sin precedentes en la historia del evangelismo americano. Los periódicos la difamaban diariamente con caricaturas crueles. Fue arrestada varias veces por alguaciles locales, bajo la acusación absurda y ridícula de practicar medicina sin licencia. Sin embargo, la osadía física de María era tan colosal como su osadía espiritual. Durante la explosiva campaña de St. Louis, un episodio reveló el nivel del rango de general que cargaba en el espíritu. Su carpa fue completamente rodeada e invadida por una pandilla de hombres peligrosos, criminales armados hasta los dientes, dispuestos a destruir el culto, golpear a los fieles y acabar con su vida. El pánico amenazó con instalarse entre los creyentes, pero María no dio ni un solo paso atrás. No gritó pidiendo socorro. Fijó sus ojos afilados como cuchillas en aquellos criminales. Señaló con su dedo con una furia profética escalofriante y ordenó que todos se callaran inmediatamente
declarando que, si abrían la boca, el juicio fulminante y mortal del Dios Todopoderoso caería sobre sus cabezas allí mismo. La atmósfera se volvió brutalmente pesada. El pavor del Señor aplastó el ambiente de forma tan real que los bandidos comenzaron a temblar incontrolablemente de las piernas. Las armas se resbalaron de sus manos sudadas y cayeron al polvo. Hombres brutales y asesinos se desplomaron de rodillas, llorando en un arrepentimiento profundo que desgarraba las entrañas. Y en un giro divino que humilló al infierno, aquellos mismos criminales se convirtieron esa noche y se transformaron en los nuevos guardaespaldas voluntarios de la carpa de María. Sin embargo, el valle más sombrío de oposición aún la aguardaba con garras abiertas. Entre los años 1889 y 1890, su megacampaña en la ciudad de Oakland, California, se convirtió en el escenario de la peor reunión de su vida, un verdadero campo de exterminio espiritual y emocional. El infierno atacó de forma coordinada por todos los flancos imaginables. Enemigos inescrupulosos contrataban bandidos locales para escabullirse en el silencio de la noche y cortar las gruesas cuerdas de sostén de su gigantesca carpa con capacidad para 8,000 personas, haciendo que toneladas de lona pesada colapsaran cobardemente sobre la multitud en medio de la adoración, mientras la policía de la ciudad simplemente se cruzaba de brazos, riendo y observando todo sin mover un dedo para intervenir. Para generar un pánico absoluto e intentar destruir la reputación de los cultos, sus adversarios llegaron a la bajeza satánica de soltar pacientes peligrosos e inestables, sacados directamente de manicomios locales, liberándolos en medio de la multitud reunida para causar tumulto. Para empeorar la carnicería mediática, una falsa profecía sobre un terremoto inminente que arrasaría la costa oeste se filtró del campamento, y seguidores fanáticos distorsionaron sus palabras, marcando públicamente el día 14 de abril de 1890 para la destrucción de San Francisco. Cuando llegó el temido día y la tierra no tembló, un pánico histérico y un escándalo nacional se volvieron violentamente contra el nombre de la evangelista. Pero retroceder no estaba en su vocabulario. Dicen las historias legendarias de aquella forja en California que justamente en el clímax de esa persecución, un hombre malo y burlón entró en la reunión determinado a perturbar y destruir el culto. María lo advirtió seriamente bajo la autoridad del altar, pero él continuó blasfemando y riéndose en la cara de Dios. Inmediatamente, María levantó la voz y profetizó la espada del juicio. La lengua de aquel burlón se hinchó en ese mismo milisegundo de forma tan grotesca y monstruosa que quedó colgando como un trozo de carne muerta fuera de su boca, impidiéndole hablar, tragar o cerrar los labios. El hombre huyó aterrorizado, asfixiándose en su propia saliva. Días después, su orgullo se rompió, se arrastró de vuelta a la carpa, con la lengua todavía monstruosamente hinchada, llorando e implorando misericordia divina. Con la firmeza inquebrantable de una madre que disciplina a un hijo rebelde, María bajó de la plataforma, se acercó a él, le dio una fuerte bofetada en el rostro mientras clamaba por el poder liberador del Espíritu Santo, y la lengua del hombre se desinfló instantáneamente ante los ojos maravillados de miles de testigos. Ninguna fuerza forjada en la tierra lograba silenciar a la mujer de Dios. El peso abrumador de cargar la gloria de Dios no solo atrae la persecución de enemigos declarados en las calles, sino que frecuentemente expone la fragilidad y la traición de aquellos que comparten el mismo techo. Mientras Maria Woodworth Etter soportaba la carnicería mediática y los ataques físicos brutales en California, el cimiento de su propia casa se desmoronaba de forma cobarde y escandalosa. Su esposo, Philo Woodworth, el hombre que debería haber sido su escudo e intercesor, cedió completamente a la presión y a la corrupción de la carne.
En un acto de traición que desgarró nuevamente el corazón de la evangelista, Philo se involucró en una relación extramarital con una mujer afroamericana, abandonando cualquier rastro de temor a Dios. Como si el adulterio no fuera una herida lo suficientemente profunda, comenzó a amenazarla abiertamente y a chantajear el ministerio que ella había construido con tanta sangre. En el año 1891, sin alternativa ante la dureza e impenitencia de su esposo, el divorcio se volvió inevitable, un estigma social pesadísimo para cualquier mujer cristiana del siglo XIX. Lleno de odio y resentimiento, Philo utilizó los periódicos seculares para difundir mentiras asquerosas, intentando difamar y destruir la reputación de su propia esposa ante una nación entera que ya la observaba con lupa. Él se casó nuevamente poco después, riéndose de la alianza que había roto, pero la justicia del Tribunal del Cielo no suele tardar cuando uno de sus generales es tocado de forma tan liviana. En el año exacto que siguió, 1892, la mano pesada del juicio descendió sobre su casa. Philo contrajo fiebre tifoidea, agonizó en su lecho y murió rápidamente, cerrando su capítulo en la tierra de forma trágica. Las puñaladas por la espalda, sin embargo, no vinieron solo del lecho matrimonial. El celo ministerial, el veneno más letal que circula en los bastidores del altar, se levantó contra ella a través de figuras legendarias de la época. John Alexander Dowie, quien en aquellos días era reverenciado como el mayor gigante de la sanidad divina en el mundo y que inicialmente la había apoyado, no soportó ver el arrastre colosal de masas y el poder creativo de milagros que fluía de María. Consumido por la envidia, Dowie se volvió súbitamente contra ella con una ferocidad impresionante, subiendo a los púlpitos para denunciarla públicamente como un fraude en el intento mezquino de robar sus seguidores. Pero María no era una oveja indefensa, cargaba el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento. Sin retroceder un milímetro, levantó la voz y lanzó una profecía aterradora sobre el imperio de Dowie. Declaró que su ministerio terminaría en absoluta desgracia, ruina y vergüenza, y que ella misma viviría para presenciar su caída vertiginosa. La historia no falló. Años después, Dowie se hundió en un pozo de locura financiera, escándalos y rebelión de sus propios discípulos, muriendo en desgracia, exactamente como la voz de Dios había decretado a través de la boca de aquella mujer. Las puñaladas por la espalda, sin embargo, no vinieron solo del lecho matrimonial. El celo ministerial, el veneno más letal que circula en los bastidores del altar, se levantó contra ella a través de figuras legendarias de la época. John Alexander Dowie, quien en aquellos días era reverenciado como el mayor gigante de la sanidad divina en el mundo y que inicialmente la había apoyado, no soportó ver el arrastre colosal de masas y el poder creativo de milagros que fluía de María. Consumido por la envidia, Dowie se volvió súbitamente contra ella con una ferocidad impresionante, subiendo a los púlpitos para denunciarla públicamente como un fraude en el intento mezquino de robar sus seguidores. Pero María no era una oveja indefensa, cargaba el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento. Sin retroceder un milímetro, levantó la voz y lanzó una profecía aterradora sobre el imperio de Dowie. Declaró que su ministerio terminaría en absoluta desgracia, ruina y vergüenza, y que ella misma viviría para presenciar su caída vertiginosa. La historia no falló. Años después, Dowie se hundió en un pozo de locura financiera, escándalos y rebelión de sus propios discípulos, muriendo en desgracia, exactamente como la voz de Dios había decretado a través de la boca de aquella mujer. Pero la verdadera grandeza de Maria Woodworth Etter no estaba solo en la forma en que destruía a sus oponentes, sino en la forma implacable en que destruía los prejuicios diabólicos de su propia generación. Era una fuerza de la naturaleza que rompía todas las cadenas de su tiempo. En una época sombría, terriblemente infestada por el veneno del racismo institucionalizado y de la segregación racial legalizada, ella chocaba de frente con el sistema de forma innegociable. Se negaba a separar a los fieles por color. Predicaba libremente y con la misma furia en iglesias negras, uniendo a multitudes mixtas bajo la misma carpa, declarando que la sangre de Jesucristo no hacía distinción de raza, clase o posición social.
El suelo de su carpa era el lugar más igualitario de los Estados Unidos. Más que eso, fue la cuchilla que rasgó el velo del machismo religioso para que las mujeres pudieran, finalmente, asumir el púlpito con autoridad. Usando la vida inquebrantable de la profetisa Débora y de las mujeres de la iglesia primitiva como su hacha de guerra teológica, pavimentó el camino de tierra y sangre por el cual muchas mujeres caminarían décadas después. En 1902, Dios decidió honrar la soledad de su sierva y le envió a Samuel Etter, un esposo extraordinariamente fiel, pacífico y leal, que no sentía celos de su estrellato, sino que se convirtió en el brazo derecho de su ministerio, organizando logísticamente sus campañas masivas y publicando sus libros que resonarían por el mundo. Su papel se volvió aún más vital cuando amaneció el siglo XX. María ya no era solo una evangelista de carpa, se había transformado en el pilar central y en la matriarca del incipiente movimiento pentecostal. Unió las llamas dispersas del avivamiento, resistiéndose duramente a participar en las divisiones doctrinarias fútiles y en las rupturas teológicas que intentaban fracturar la Iglesia de Cristo. Su presencia en la histórica campaña de Dallas, Texas, en 1912, marcó la transferencia generacional de la unción. Durante 5 meses ininterrumpidos, una gloria estremecedora barrió el sur de los Estados Unidos, influyendo directamente a jóvenes pastores que estaban en la audiencia, como el reverendo F. F. Bosworth, quien absorbió ese manto para después entrenar a la próxima estirpe de sanadores mundiales. Su impacto en Los Ángeles en 1913 consolidó definitivamente el pentecostalismo moderno. En 1918, ya cubierta por los cabellos blancos de una larga jornada, construyó el monumental tabernáculo Etter en la ciudad de Indianápolis, estableciendo su base final de operaciones. Sin embargo, la vejez comenzó a cobrar el precio natural de un cuerpo de carne que había sido castigado por décadas de ayunos, vigilias y guerras espirituales diarias. En sus últimos años, perdió las fuerzas físicas para caminar sola. La escena final de su ministerio es tal vez la prueba más conmovedora y asombrosa del poder absoluto del Espíritu Santo. Los auxiliares tenían que cargarla cuidadosamente desde su casa hasta las puertas de la iglesia en una vieja y pesada silla de madera. La congregación observaba a una mujer anciana, frágil y temblorosa ser colocada ante ellos. Pero dicen los que presenciaron aquel espectáculo divino, que en el exacto milisegundo en que los pies vacilantes de María tocaban la madera de la plataforma, el cielo se abría sobre ella como una compuerta que se rompe. Una descarga eléctrica de vida celestial invadía sus huesos secos. La mujer anciana enderezaba la columna instantáneamente, se levantaba con una postura de majestad y comenzaba a marchar de un lado a otro del púlpito, predicando con una voz de trueno y un vigor sobrenatural que aterrorizaba a la enfermedad y hacía que el infierno retrocediera en silencio absoluto. Los ciegos seguían viendo y los paralíticos seguían saltando mientras ella blandía la espada del Espíritu. Cuando el culto terminaba y la nube de la gloria finalmente se retiraba, su cuerpo volvía al estado de fragilidad total y ella se desplomaba exhausta en su silla para ser cargada de vuelta a casa. Su último acto de fuerza ministerial en la tierra fue también el más doloroso. En 1924, la tragedia la visitó por última vez. Tuvo que enterrar a Lizzie, su última hija que aún quedaba viva, muerta de forma trágica en un accidente de tranvía. Con el corazón desgarrado en pedazos, pero con los ojos fijos en la corona incorruptible, María reunió las fuerzas del cielo, subió al púlpito y dirigió el funeral de su propia hija con una autoridad y una resiliencia que destrozaron el dominio de la muerte. Meses después, en septiembre de 1924, a los 80 años de edad, la gloriosa abuela del pentecostalismo cerró los ojos a esta tierra de dolores y los abrió en la eternidad, para recibir el abrazo de su Salvador. Dejó como botín de guerra decenas de libros traducidos a múltiples idiomas, miles de iglesias plantadas por el mundo y un rastro de fuego inextinguible. Su vida de pureza y poder fue tan aterradora para el reino de las tinieblas que John G. Lake, uno de los hombres más temidos por los demonios en el siglo XX, solía instruir a sus discípulos diciendo solo una única y lapidaria frase: si quieren ver el poder de Dios de verdad, oren como la Madre Éter oraba.